Bien, hola a todos y todas, soy Mariano Pizarro, bienvenidos al ciclo de entrevistas de Radar de Viaje, el modo pandemia, bueno, un espacio sobre lo que está sucediendo en el mundo de los viajes y el turismo, en un contexto, podemos decir, el peor de la historia de este sector, así que hoy vamos a hablar de enoturismo y en esta ocasión tenemos la palabra de Manuela Parra de Bodega Saldungaray, una bodega joven que se localiza en la localidad de Saldungaray, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, ahí en la región de las sierras, de la Sierra de la Ventana. Hola Manuela, ¿cómo estás? Hola Mariano, bien, todo bien. Tiempos raros. Sí, totalmente. Justamente por eso, bueno, queríamos conversar con vos y bueno, en principio, para los que no te conocen, me gustaría que nos cuentes cómo empezó Bodegas Saldungaray. Sabemos que es joven, tiene una historia reciente, cómo iniciaron el proyecto y bueno, también lo que está vinculado al turismo, ¿verdad? Porque es una parte también importante del negocio que han empezado. Contanos, por favor, cómo fue el principio de la bodega. Bueno, nosotros somos uno de los tantos proyectos vitivinícolas que se dan en Argentina después del 2000. Vos pensá que hasta el año 98 y desde el año 34 había existido una prohibición de comercializar vinos por fuera de lo que era la región cuyana y las provincias cordilleranas del norte, razón por la cual no habíamos tenido desarrollo por fuera de estos lugares, y esto llegó a generar incluso cierta confusión, como que el único vino posible era el vino de altura. Y la verdad es que si uno mira el mapa viticultor mundial, se va a encontrar con otra realidad, ¿no? Que existen vinos a orillas del mar, que existen vinos en zonas de sierra, en estepa, y así fue que se fue desarrollando entonces Neuquén, en la Patagonia, que ahí no tanto ruido porque uno cree que todo en la Patagonia está también en la cordillera, y no, o sea, San Patricio del Chañar no está en una zona cordillerana, y ahí hay grandes desarrollos de bodegas. Y luego, bueno, en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, aparecen estos casos como es el nuestro, más o menos en los mismos años el desarrollo de médanos. Allí, en aquel caso que te estoy nombrando, estamos hablando de clima oceánico. En el caso nuestro, ya es un clima continental en una región serrana, con gran amplitud térmica. La verdad es que las noches son muy frescas. En una zona, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, tiene una gran heliofanía. Eso hace posible trabajar con un espectro de cepas muy amplias. Entonces, bueno, se vuelve interesante esta búsqueda, ¿no es cierto? Y nosotros llegamos con esta búsqueda hacia el año 2000. Por el 2003 implantamos las primeras 8 cepas, con las que actualmente estamos trabajando, que son Malbec, Merlot, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Chardonnay, Sauvignon Blanc y Pinot Noir. Y nos abrimos al enoturismo rápidamente. Y fundamentalmente, ¿se estaban buscando un negocio de bodega o cómo surgió un poco la idea bueno, Mira, en el caso nuestro somos productores chicos, así ujú, que la perspectiva era justamente, es una empresa familiar, ¿no es cierto? sí, Nuestros padres son agrónomos, o sea, mis padres, y digo nuestros porque el desarrollo lo hicimos con mis hermanos. Ellos hacia el año 2000, nosotros muy jóvenes y algunos haciendo carrera universitaria, yo estaba recién finalizando. Entonces nos proponen tener un desarrollo conjunto que fuese complementario de nuestra actividad central, ¿no es cierto? Y con la preocupación de lo que había sido toda la década del 90, con mucha fluctuación en temas de ocupación y de proyección, sobre todo para los jóvenes. sí. Entonces dicen, bueno, vamos a tratar de aportar algo para pensar en el futuro de ustedes. No es un gran negocio en nuestro país el del pequeño productor de vino, sin embargo, no deja de ser un trabajo con perspectivas sumamente interesantes.
creo que mis padres no se equivocaron en cuanto al potencial. Por un lado, la posibilidad técnica, ¿no?, de hacer vinos en provincia de Buenos Aires, que es súper interesante, pero además, de entrada lo vieron relacionado al enoturismo. Entonces, nosotros cuando abrimos la bodega, o sea, cuando tuvimos vino por primera vez, abrimos las tranqueras, abrimos la bodega con visitas guiadas y con un bar, un pequeño bar, como para que la gente pudiera conocer el viñedo, el lugar donde se desarrollaban los vinos, y tomarse un vino en el bar. De a poquito ese bar, por una cuestión de la zona de vino, durante unos años como restaurante, después vuelve al formato de bar, como para simplificar un poquito, porque a nosotros un restaurante, viste, que demanda mucha energía también, su puesta en funcionamiento, exacto. Entonces no queríamos perder el eje como productores, entonces volvemos a enfocarnos en un bar más simple, pero bueno, todo esto funcionó hasta marzo del 2020, desde el 2008 al 2020 de manera ininterrumpida, y ya a partir de ahí, bueno, todo el año pasado no hubo enoturismo, ¿no es cierto?, hasta fin de año, que se reabre, y trabajamos con el formato con el que trabajamos actualmente, que es mucho más sencillo, son las visitas guiadas y el punto de venta de productos. Sí, las visitas guiadas con algún tipo de reserva, o habitualmente las hacían a medida que... La verdad es que hacemos muchas visitas guiadas en el día, de 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a cada hora en punto van saliendo visitas. Entonces, eso hace que podamos completarlas por orden de llegada, sin la complicación, digamos, de la reserva, que ya hemos trabajado en otras actividades con reserva, y tampoco es tan sencillo, ¿no? Porque estamos en el campo, en una zona donde, no sé, mucha gente hace de repente el ascenso a un cerro, tiene una reserva y después la reserva se cae simplemente porque no llega o por lo que sea. Entonces nos resulta un poquito más cómoda esta modalidad, y la verdad es que entran todos, porque el que no entró en ese turno, que si no llegaste a las 11 de la mañana, a las 12 estás ingresando en el próximo, tenés posibilidad de hacer algún recorrido alternativo en la zona. Así que es un lindo paseo, y una quesería incluso muy cerca. ¿Cómo? Sí, eso te iba a preguntar justamente. ¿En torno a qué ámbitos se hacen las visitas? Porque va una familia, van a conocer la zona, van especialmente a la bodega. ¿Qué otras actividades tienen para hacer en toda esa región? Porque... Hay de todo. La verdad que el turismo que recepcionamos es bastante heterogéneo. Está aquel que es el enófilo, que incluso se enteró muchas veces porque compró uno de nuestros vinos en una vinoteca en Chacras de Coria, cuando estaba haciendo una recorrida de bodegas, obviamente por zonas tradicionales, y dice, pero a mí se me escapó esto, entonces quiere ir a Buenos Aires de repente a conocer, y hace el viaje exclusivamente para ver la bodega. Pero, por supuesto, trabajamos muchísimo con la gente que está recorriendo la zona, que es una zona turística, y que, bueno, ahí tenés muchas familias que, en el caso de Saldungaray, se incorpora a lo que es el circuito serrano, con una propuesta más de turismo rural. Entonces tenés la visita a las obras arquitectónicas de Salamone, tenés la visita, hay un tambo que sería vecino, que también, bueno, se hace más o menos el mismo recorrido que se hace la bodega. Después hay una réplica de un fortín que está ahí en Saldungaray, que también se puede visitar, y está el río Sauce Grande. Entonces, bueno, sobre todo los días que están soleados, que están lindos, es interesante para ir a conocer, a disfrutar a la orilla del río, ¿no es cierto? Y fundamentalmente en un contexto es los fines de semana, los días de semana, cómo, bueno, cómo es más o menos la programación. Nosotros atendemos al público de jueves a domingos y los días feriados. El turismo en Sierra de la Ventana es un turismo que es fuerte en vacaciones de invierno, en Semana Santa, en enero y en febrero también, y a lo largo de todo el año, los fines de semana. Hay mucha gente que llega de Bahía Blanca, que es la ciudad más cercana, o de otras ciudades de alrededor, que pueden ser Tres Arroyos, Coronel Suárez,
Y bueno, es un público entonces bastante heterogéneo. Por supuesto, si hay algún fin de semana un poquito más largo, están las escapadas desde Buenos Aires, así que trabajamos mucho también con... Viene mucha gente de la zona sur de Buenos Aires, no tengo para darte una explicación, pero viene muchísima gente, y después de La Pampa, incluso de la zona de Puerto Madryn, por ejemplo, la gente de Madryn viaja a Buenos Aires y hace siempre una escala en las sierras. Es como que es un punto que para lugares de otros puntos del país está identificado también como un lugar de paso y de paseo, ¿no? No Claro, solamente para dormir. claro, está buenísimo lo que me contás. Así que Y yo quiero saber, ¿qué les reporta, digamos, por qué abrieron al turismo? Porque en general las bodegas quizás se focalizan más en la producción y no le dan tanta importancia al turismo, salvo excepciones que funcionan muy bien, sobre todo en Mendoza. Pero bueno, ¿cómo surgió esa idea de abrirlo para conocer? bueno, nosotros como estrategia de comunicación, porque vos pensás que tenemos unos vinos en un lugar raro, Ujú. y que había que mostrar que ese lugar era tan vitivinicultor como otros. Y la mejor forma de mostrarla fue justamente que la gente llegue, vea el viñedo, observe el clima, observe cuál es el suelo sobre el que estás. Cada uno que llega eh, viene con la idea de que está situado en la pampa húmeda, pese a que todo el mundo llega con el cabello volado del viento, los labios resquebrajados por la sequedad del clima y demás, pero hasta que alguien no te lo marca, vos seguís pensando que estás en la misma situación que a orilla del Río de la Plata. Y lo cierto es que estás a las puertas de la Patagonia, en un clima bien diferente, y vivenciarlo me parece que es una de las mejores formas de poder comunicar cuál es ese terruño, por qué se laborea del modo que se laborea, decir, bueno, acá trabajamos con sistemas antiheladas, no con malla antigranizo, porque acá no graniza, Claro. pero sí tenemos heladas tardías, entonces mostrás el ventilador que está funcionando en el centro del lote del viñedo, y explicás para qué, y bueno, cuando la gente lo ve, el registro queda súper incorporado, y sabemos que tenemos la ventaja de estar a solo 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Sabemos que tenemos la ventaja de estar también a 100 kilómetros de Bahía Blanca, son ciudades importantes, entonces esa posibilidad de que alguien pueda hacerse una escapada rápido y conocer una vendimia, conocer una producción de vinos de manera directa, bueno, me parece que es un gran fuerte para comunicar el producto que tenés. Si tendrías que recomendar la fecha, la mejor fecha para visitarlos, la que más te gusta. Bueno, la fecha cercana a la vendimia o durante la vendimia es muy linda, desde ya, pero después hay otras fechas, como por ejemplo el otoño, donde vos podés observar el viñedo de ocre, gris y rojo. La verdad es que es de una belleza impresionante. Cuando llegás en pleno invierno, a veces hasta tenés la suerte de encontrarte con una nevada, Claro. y, bueno, y con iban cambiando los colores. A lo largo del día, cuando vos mirás, nosotros estamos en el valle en medio de dos cordones serranos, ¿no? Tenemos hacia un lado el cordón de Ventania y hacia el otro el de Pillahuinco. Y según el movimiento del sol, esas sombras que se van formando sobre las sierras mutan de color, y vos a lo largo del mismo día tenés como muchos paisajes posibles. Bueno, eso pasa también en el ciclo anual. Entonces vos vas a ver tonos muy amarronados en pleno invierno, tonos muy verdes en pleno verano, y en el medio tenés toda una gama de amarillos y de rojos que van cambiando, que lo vuelven súper interesante. Bueno, Así que para aquel que es observador del paisaje, me parece que es una zona preciosa. pintaste de una manera No, no vas a impresionante hacer los shopping en paisajes. Torquís, pero
Así que, bueno, en muchas ocasiones han tenido lugar también, Storguen es sede provincial de la fiesta de la vendimia, así que desde hace unos cuantos años esa fiesta se celebra, y bueno, también es un espacio de festejo popular, ¿no es cierto? Donde Sí. hay música, donde además están los artesanos regionales, así que eso también es atractivo. Y, por ejemplo, en cuanto a la producción bueno, de vinos, ¿cuál es la cualidad que tienen las uvas que se van a encontrar con los vinos Ventaña, que es la marca de la bodega, ¿verdad? Sí, mirá, estamos en una zona que se considera una zona fría para la vitivinicultura, ¿no es cierto? Eso se traduce en un estilo de vinos. El estilo de los vinos de zonas frías, vos marcás mucho la sensación de la fruta, se marca una buena acidez, mucha frescura, no son vinos necesariamente tan tánicos, son como de una textura más suave, más delicada, eso lo vuelve muy, muy ágiles, muy fáciles de tomar, y entonces yo creo que son vinos con la intensidad marcada por el bouquet, que es el conjunto de aromas, está puesto ahí, ¿no? Pero a la vez, al ser fáciles de tomar, hace que, digamos, sean para todos, y son comodines porque vos los combinás con carnes asadas o con una picada a la tarde, son más frescos incluso para beber en verano, y ahí hay también un tema que engancha perfecto con un modo de consumo más moderno del vino, ¿no es cierto? Eso te iba a Esta decir, cuestión de poder sí. tomar un vino en la semana, de un modo más ágil, así que me parece que son vinos que van muy bien por ahí. Y en lo personal, ¿a vos qué es lo que más te gusta bueno, del trabajo en la bodega, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más te gusta, por un lado, y qué es lo que más complicado, lo más engorroso, lo que vos decís, bueno, me cuesta más? Esas dos visiones me gustaría que cuentes. Bueno, a mí lo que más me gusta es la elaboración del vino en sí. El momento en el que vos entrás la uva a la bodega y tenés un periodo, digamos, que atraviesa toda la vendimia, que es alquimia pura, porque realmente vos vas viendo cómo el mismo tanque se va transformando en sus aromas, en su textura, en unos pocos días, y vos podés, ¿viste todo el tema de los descriptores aromáticos de los vinos? Sí, Que viene el sommelier y nos marca que tiene aromas a jazmín, pero bueno, el vino básicamente tiene olor a vino y hay que esforzarse un poquito para percibir esos aromas. Bueno, te puedo asegurar que en el proceso de fermentación esos aromas son muy nítidos, y realmente es apasionante observar esos cambios que implican procesos químicos, justamente procesos químicos naturales. Me encanta ver que el vino es mejor cuanto más cuidado sea el tratamiento desde lo natural y no desde el agregado de otros productos químicos de diseño, digamos, que puedan alterarlo significativamente. Eh, bueno, eso es una búsqueda también, es un estilo, ¿no es cierto? Hay muchas formas de hacer vino. Eh, Lograr la uva a partir de estas condiciones de terruño y no de la alteración de esas condiciones de terruño, también es una manera de pensar cómo elaboras los vinos. La parte más difícil siempre es la del viñedo. La verdad es que pensar que, no sé, que te tenés que enfrentar con el clima y no podés. O claro. sea, tenés que ver cómo manejar siempre esas cuestiones y ver de qué manera, digamos, aprovechar el clima siempre en tu favor, ¿no es cierto? Por eso se trata de aceptar las condiciones que llegaron. O sea, en primer lugar de haber elegido un buen lugar para hacer vino, porque ya sabes que contra el clima no vas a ir, ¿no? Claro. Pero después de aceptar esas condiciones y diseñar tu vino desde ahí, desde lo que la tierra te da. Eso me parece que es lo más lindo. Buenísimo. Y vos, con el tema de la pandemia, bueno, de la cuarentena, de todas estas complicaciones que hemos tenido
bueno, a lo largo de todo el 2020. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves vos que eso ha transformado o de alguna forma si lo ha transformado, quizás sigue todo igual? ¿Cómo ves vos ese proceso que se dio y bueno, que de alguna manera todavía no terminó, pero de algún modo hay una perspectiva bueno, de que las cosas mejoren? Sí, mirá, el tema de la pandemia a nosotros nos afectó en el área del enoturismo y en la comercialización de los vinos, ¿no es cierto? Es decir, viste que yo te contaba, el espacio gastronómico estuvo funcionando hasta marzo del 2020 y ya después cerramos durante el resto del año hasta que pudimos reabrir, y cuando reabrimos con actividades más simples, porque imagínate que no es que está normalizado el funcionamiento de las cosas, y nosotros estamos en una zona rural donde no es tan sencillo organizar un equipo de trabajo. Entonces, bueno, buscamos la manera de simplificar la propuesta, pero a la vez sosteniendo la calidad de la comunicación. O sea, hoy en día cualquiera que llega a la bodega puede hacer un buen recorrido, recorrer la viña, recorrer el interior de la bodega y conocer cómo se elaboran los vinos. No tenemos la posibilidad de permanecer con una propuesta de picadas y demás, Claro. como fue hasta hace poquito, pero sí sigue estando habilitado todo el espacio del parque con algunas mesas, y entonces mucha gente se queda mateando y pasan. Este verano, por ejemplo, hubo mucha gente que pasó largas tardes, que traía sus quesos de la quesería vecina y se armaba su propio picnic, su propia picadita, ahí en ese lugar. Hay cosas que a mí me encanta porque se dan de un modo muy natural y muy informal. Alguien que saca una guitarra y se pone a tocar su guitarra, porque el lugar es agradable, o a caminar por el viñedo. No sé, llegaba gente que nos pedía una copa prestada y caminaba por el viñedo tomándose una copa de vino con el mismo vino que originalmente había comprado para llevárselo a su casa, ¿no es cierto? Y, Claro. y bueno, se va resolviendo, porque tenemos esa necesidad de disfrute y de contacto, ¿no es cierto? Y, Que y bueno, que vos se hace del modo más responsable posible, ¿no? ¿Crees que esta situación va a traer cambios vinculados con la sustentabilidad, con la ecología, con el cuidado del medio ambiente, con la búsqueda de la naturaleza? ¿Lo ves por ahí? Yo creo que hay un llamado de atención, ojalá lo escuchemos. Viste que como sociedad somos un poco obtusos, ¿viste? Y nos cuesta, a veces nos golpea fuerte, y en el momento de la sensación más extrema podemos observar que vivimos mal, que consumimos de una manera espantosa, y de repente después todo se reacomoda y hay que ver si ese aprendizaje quedó o no quedó. Yo la verdad que no te sabría decir qué va a pasar. Sí creo que es un momento donde no nos podemos hacer los tontos y pudimos observar un montón de temas. Uno de los temas me parece que es el de la producción consciente, buscar productos y también modos de acercarnos a esos productos, ¿no? Que tengan que ver con un consumo responsable y con una producción responsable, así que me parece que ahí hay algo siempre interesante. Y algo que sí nos dejó bueno la pandemia es que nos obligó todo ese tiempo que estuvimos cerrados, nos obligó a sacar el vino afuera. Entonces, el vino llegó a muchas más vinotecas. Eso a nosotros desde lo financiero nos parte al medio, no te voy a negar que eso haya sido algún tipo de ventaja, porque hay un montón de gastos logísticos que cuando nosotros comercializamos desde la bodega, esos gastos no están. Pero, digamos, más allá de eso, sí es importante ver que el vino se pudo comunicar en otros espacios y que funcionó muy bien en lugares en los que normalmente nosotros no jugamos. Así Y, que y ahí eso también justamente hay es un aprendizaje. el tema de la comercialización. Aprovecharon para hacer, digamos, más, porque bueno, una de las cuestiones que creo que se visualizan también en esta situación es la digitalización, la venta online, mucho, Sí. digamos, vinculado. Bueno, ¿cómo lo han
lo han aprovechado y me gustaría también Bueno, que nosotros comentes, hemos hecho, no, también que comentes ¿que las formas comenté? que tienen de acceder a los vinos, el consumidor final, Sí. cómo hace para llegar a los vinos Ventaña. Mirá, nosotros hacemos envíos. Todo el año pasado hicimos muchísimos envíos a domicilio, así que de ese modo tuvimos continuidad, digamos, con nuestros clientes habituales, gente que había ido previamente a la bodega y que decía, bueno, ahora quiero volver. Y además, viste que estando en casa creció un poquito el consumo del Sí. vino, entonces y esta posibilidad de pensar qué vino es el que quiero y de explorar. Entonces, desde ese lugar sí te puedo decir que fue positivo. Ahora, también hacia este año viene estando muy trabada la actividad de producción. ¿Por qué? Porque faltan insumos. Entonces, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos un portfolio con 7 vinos diferentes. Vos llegás hoy a la bodega y te vas a encontrar con 1, 2, y de a poquito con el correr de los días son 3 vinos, no están todos a la vez, porque muchos de los vinos están en los tanques y la entrega de botellas viene estando muy retrasada. Okay. Entonces los fraccionamientos van siendo más pequeños. Así que hay otros tiempos para todo. Yo, si hay algo que me parece súper interesante, es que de cualquier modo, cuando llega el consumidor y se encuentra con esa realidad, y vos le contás y le mostrás dónde están los vinos y qué pasó este año, bueno, ahí hay un plus para este pequeño productor que comunica en forma directa, pero para aquel que llega a la bodega. Obviamente es muy raro decirle a la vinoteca, bueno, mira, ahora no te mando porque no tengo botella, entonces el vino está dentro de un tanque, o sea, ahí es medio un chino, ¿no es cierto? Pero bueno, pasa esto, somos chicos, entonces algunas cosas me parece que son atendibles y comprensibles. ¿Y algún proyecto a futuro que tengan como Bodegas Aldungaray? Nosotros lo que proyectamos es seguir complejizando la línea de vinos. Todavía hay mucho por hacer desde ese lugar, así que hay proyectos desde lo productivo y por supuesto hay para profundizar en lo que es el enoturismo, ¿no? Que también todo lo que tiene que ver con el enoturismo va de la mano del desarrollo y la maduración del turismo en nuestra zona. Sí. Nosotros en Saldungaray estamos en una localidad que es completamente rural, no es un lugar que vos llegues y haya un montón de propuestas para el turismo en la misma localidad. Por ahí hay mucho más a 10 minutos que se encierra de la ventana, ¿no es cierto? Pero entendemos que esto que hoy falta es pura potencia también, ¿no es cierto? Y con el tiempo se van incorporando nuevos actores, y nadie crece solo, se crece colectivamente y se crece dentro de una comunidad, así que me parece que todo aquello que esté por venir a nivel regional incluso, pensá que estamos a 80 kilómetros también de los productores de aceite de oliva de Coronel Dorrego, Sí. que eso también te da una perspectiva, una identidad regional, y bueno, hay una serie de producciones regionales que se distancian un poquito de lo que son los cultivos extensivos tradicionales de la provincia de Buenos Aires, o que incluso vienen a complejizar esa actividad, ¿no? Porque pasa también, nosotros trabajamos conjuntamente con un productor que hace producción de trigo orgánica, y a la vez puso algunos hectáreas de viñedo, y bueno, y está en nuestra misma zona, entonces vos ves que las mismas producciones tradicionales también se complejizan. Ojalá realmente en poco tiempo se le dé a esta actividad la importancia que tiene, porque me parece que viene a plantear una propuesta superadora del modo de habitar el campo en la provincia de Buenos Aires. Manuela, te agradecemos muchísimo esta entrevista, este tiempo que nos has dedicado. Y por último, bueno, quería que comentes un poco las vías de contacto que tienen con Bodegas Aldungaray. Bueno, a nosotros nos contactan a través de nuestra página web, www.bodegasaldungaray.com.ar. En este momento, si bien está en construcción todo lo que es la página
e-commerce, que bueno, esta es otra consecuencia de la pandemia, por supuesto. Tenés todos los datos, cómo contactarnos a través de WhatsApp, qué actividades realizamos, bueno, todo eso igualmente lo vas a encontrar hoy en la página web, y las redes sociales. Así que la comunicación es sencilla, es muy directa, probablemente cualquiera que se comunique lo voy a estar atendiendo yo, o alguno de mis hermanos, pero bueno, me parece que es fácil y estamos todo el año atendiendo al público, así. Eso está bueno también. Sí, sin lugar a dudas vamos a ir a visitarlos en algún momento. Agradecemos a toda la audiencia que nos ha escuchado y bueno, seguimos en el próximo capítulo de Modo Bueno, Pandemia en Radar de Viajes. te esperamos, Mariano. Muchísimas gracias.